Le damos la bienvenida en la Red 21 al cientista político uruguayo Hugo Borzani. Es profesor de la Universidad Estatal del Norte de Fluminense, doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, está radicado en Brasil, es editor de Latinoamérica 21, integrante del equipo de Latinoamérica 21. Bienvenido, Hugo, y nos gustaría empezar por allí, que nos contaras qué es este portal latinoamericano. Bueno, buenos días, Ana María, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, Latinoamérica 21 es un portal de contenido, de análisis y de opinión de, de expertos, de especialistas, generalmente académicos, es un análisis que produce artículos que son publicados en la propia página de internet de Latinoamérica 21 y también en diferentes diarios de la región, los principales diarios, en las ediciones online de los principales diarios de los distintos países de América Latina. En el caso de Uruguay es El Observador. Y son artículos producidos básicamente para temas de política, economía y los aspectos sociales. La idea es hacer un nexo, ¿no? Un vínculo entre el mundo de la academia, el conocimiento, la información y la capacidad de análisis del mundo académico, aunque no es exclusivamente académico, hay periodistas y hay gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales, pero básicamente es el mundo de la academia. Y el público en general, ¿no? El público en general, y llevar esta capacidad de análisis, de información, en un mundo donde justamente la diversidad de información y a veces la falta de calidad de esa información es parte de una realidad y de un problema de las sociedades contemporáneas. Este grupo está coordinado, fue ideado por un periodista uruguayo radicado en España, Jerónimo Giorgi, y hay un equipo de colegas de diferentes países que estamos ahí en la coordinación, y hay más de 300 columnistas, digamos, que son los que producen estos artículos, que pasan por una cierta edición, obviamente, para que lleguen con un lenguaje claro y directo. Los académicos a veces no tenemos esa costumbre, tenemos esa dificultad de escribirnos un poco complicado. Esto ya comenzó de forma muy despacio en el año 2017 por Jerónimo, después nos fuimos incorporando más. Hoy hay una publicación de un artículo por día en la página de internet, a veces más, cuando los temas son más candentes, y hay en torno de 15 diarios de la región que publican nuestros artículos. Un aspecto que me gusta aclarar siempre, Ana María, que es una plataforma de análisis, de opinión, pero plural. Hay diferentes puntos de vista, tanto dentro del equipo coordinador como de los columnistas, pero sí con una defensa siempre de democracia representativa, democracia liberal y los derechos humanos, de la libertad de expresión. Entonces, eso es una característica que también tratamos de mantener y cuidar. Hugo, en este momento ustedes están abocados en la construcción de un índice de calidad de los gobiernos de nuestro continente. ¿Nos podés contar un poco cómo es la construcción de ese índice? Sí, bueno, se trata de lo que estamos llamando del índice calidad gubernamental de los gobiernos, o índice de calidad de la gestión de los gobiernos. La idea es hacer, o sea, muchos de los oyentes sabrán, existen esos llamados índices
de la democracia, ¿no? Hay uno muy conocido de la revista The Economist que publica todos los años, y hay otros más en el mundo académico que miden el ranking de cómo está la democracia en esos países. Sabemos que Uruguay está siempre en los puntos altos de esa democracia, felizmente. Y lo que estamos tentando hacer con este índice es algo que no ha sido muy enfocado, que es la calidad de la gestión de los gobiernos. No solo exclusivamente, no tanto la cuestión de la democracia, que también entra dentro de nuestra investigación, pero sí también la calidad de la gestión, de cómo están siendo conducidos esos gobiernos, en los distintos aspectos de la política pública, en la cuestión de derechos humanos, en los distintos aspectos, todos los aspectos que abarcan la gestión de los gobiernos. Entonces, por ahí va un poco también la originalidad o la innovación de ese índice. Y este índice está siendo construido, comenzando a ser construido, a través de la opinión, la percepción de expertos, tanto académicos, básicamente cientistas políticos, sociólogos y periodistas. Periodistas especializados en cuestiones políticas de cada país. Es un índice que va a medir esa gestión de gobierno en 18 países de América Latina. Y tiene por objetivo elaborar un ranking, va a al mismo tiempo elaborar una serie de análisis. La idea de la percepción, a través de la opinión de expertos, el cuestionario va dirigido a los especialistas, reitero, académicos y periodistas. Este índice está siendo construido conjuntamente desde un punto de vista con el respaldo teórico de un muy reconocido cientista político italiano, Leonardo Morlino, que trabaja teóricamente y empíricamente con este tema de la calidad de la democracia, y basado en una de las dimensiones de lo que sería medir una calidad de una democracia, o medir la calidad de un producto, un servicio, que es la percepción, digamos, de los... Hay otros índices que miden esa percepción sobre la democracia específicamente. Uno muy conocido es el Latino Barómetro para América Latina, pero al nivel de la población, de la ciudad, de la sociedad en general. Aquí nos vamos a dirigir especialmente a las personas especializados, los que estudian, ¿no? Los que elaboran, a ver cómo ese círculo reducido, pero especializado, percibe esa calidad. Uno de los objetivos va a ser esa comparación con esos índices más amplios a nivel de la ciudadanía. Pero un poco la idea es esa, es medir cómo los gobiernos se están desarrollando. Obviamente, hay preguntas que tienen que ver con la calidad de la democracia, cómo funcionan las instituciones, cuál es la relación, porque obviamente, digamos, uno puede tener un muy buen gobierno, un muy buen gobernante en un país donde está muy complicada la situación. El resultado va a ser diferente para un gobierno medio, pero para que ya está en un país donde las cosas funcionan mejor. Y eso uno tiene que equilibrarlo, y por eso también la calidad del funcionamiento de la democracia está siendo medido. Pero el foco es en la gestión de cada gobierno. Es un índice que pretende ser anual, o sea, cada año ser elaborado para ver justamente cómo va esa evolución. Todo indica que será publicado en 2023. Sí, ciertamente. La idea es que en el primer semestre de 2023 pueda ser publicado y pueda ser divulgado por todos los medios. Ciertamente va a llegar a ti toda esa información para que nos interese que obviamente eso sea ampliamente divulgado a través justamente de la red de contactos que ya tenemos y que esperamos ampliar. Hugo, incluso basado en lo que ha planteado Latino Barómetro, hay un decaimiento de la credibilidad de la democracia, incluso en países como Uruguay. Por supuesto que Uruguay tiene estándares altos, pero de cualquier manera también hay impacto en la credibilidad de la democracia. Ha bajado la cantidad de gente que confía, que cree en la democracia. Sí, sí, prácticamente todos los índices indican eso, además del Latino Barómetro. Fue divulgado recientemente en Uruguay, algunas semanas atrás, el índice de otra organización que se dedica a estos temas, IDEA Internacional, que también
indica esa pérdida, la verdad, pérdida de confianza e incluso pérdida de la propia calidad, desde un punto de vista objetivo de los gobiernos y de la propia democracia. Entonces, hay sí, sin duda, esa pérdida. Creo que eso se puede apreciar un poco. Yo creo que se viene siendo bastante nítido, Ana María, desde el año 2019, con aquellos estallidos sociales que hubo en varios países, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, varios, y a partir de ahí, o sea, eso ya viene de antes, obviamente, pero digamos como que a partir de ahí hay un llamado de atención fuerte de que las cosas no están nada bien, y hay una pérdida de credibilidad en las instituciones eminentemente políticas y en el conjunto de la democracia, incluso de alguna forma, y después tal vez podemos hablar de Brasil, pero ese apoyo relativamente importante de personas llamando a una intervención militar, ¿no? Que ha habido después del resultado electoral, que son, en términos generales son minoritarios, pero no son pocos, llamando contra, digamos, el régimen institucionalizado, y dan cuenta de eso, ¿no? El crecimiento de partidos, de grupos que son con retóricas muy críticas al funcionamiento tradicional de la democracia, digamos, a esa división de poderes, a ese énfasis de que el que gobernó tiene que gobernar y hacer lo que quiere, y un cierto apoyo a esa visión, a visión de este tipo de, bueno, el funcionamiento de la democracia es muy lento, muy complicado, y de hecho es complicado y es lento. Y otro indicador que yo veo también, que me parece interesante, que es en los últimos 4 o 5 años, de las 18 elecciones que ha habido en América Latina, en cada uno de los países de América Latina, en 14 ha habido cambios de gobierno. Y de esos 14, en 13 ha habido cambio de orientación política del gobierno. Y la alternancia política es algo muy importante, muy saludable. Pero a veces, cuando es tan generalizado, cuando ningún gobierno consigue ser reelecto, y se pasa a veces de un lado tan opuesto a otro, también está indicado la dificultad y la insatisfacción de la población con todo tipo de gobierno, porque incluso se ha pasado de derecha a izquierda a derecha, y muestra eso, muestra la dificultad que hay en poder satisfacer mínimamente a la mayoría de la población. Vivimos en un mundo mucho más, donde es más difícil conseguir agrupar, donde la fragmentación de la sociedad y por lo tanto del sistema político es muy grande, y donde los bloqueos son importantes, ¿no? Entonces, los resultados electorales tan divididos, tan polarizados que se ven en general en la mayoría de los países, también son un indicador de esa insatisfacción grande de la población, y que es un desafío muy importante, porque ahora podemos afundar más. A pesar de esa pérdida de crecimiento y todo, hay al mismo tiempo una cierta resiliencia en las instituciones democráticas. A pesar de todos esos problemas, no hubo golpes de Estado, digamos. Hubo un intento de golpe de Estado en Perú, fue rápidamente controlado por las instituciones, y las situaciones en Chile, antes en Ecuador, todas salieron de alguna forma por mecanismos institucionales, lo cual demuestra que al mismo tiempo hay un colchón importante de defensa de esas instituciones, pero están siendo, el embate es constante, y no se puede seguir sin satisfacer mínimamente, porque hasta cuándo, digamos, si esa insatisfacción sigue creciendo, tal vez esas salidas institucionales que hubo para estas situaciones no se consigan resolver en el futuro. Entonces yo creo que es muy importante, es un tema que debe ser realmente atendido, y los gobiernos y las oposiciones deben estar muy conscientes de eso.
¿Hasta dónde se puede hacer el gobierno? ¿Hasta dónde es la oposición? Se debe estar consciente de esos riesgos. En el Uruguay, el centro de la preocupación de los uruguayos sigue siendo la situación económica, el empleo, la microeconomía y la seguridad y los problemas de seguridad. ¿Se puede decir que estas dos preocupaciones de los uruguayos se puede extender al continente? Sí, yo creo que sí. La situación económica, sin duda, es el principal motivo de insatisfacción. Está la cuestión de la seguridad. Creo que hay otros elementos importantes en los demás países, pero creo que también en Uruguay en menor medida, que es la cuestión de la corrupción. La corrupción es un factor de un peso muy fuerte en el descrédito de las instituciones, generalizada, amplio rango. Y son en algunos países el fenómeno de la inmigración ha afectado fuertemente, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, la dificultad de los países en resolver ese problema. En Uruguay eso es bien menor. Pero sí, sin duda, yo creo que esas son preocupaciones compartidas y son todas situaciones que no se consiguen. Cambian gobiernos y ese problema como que parece que se profundiza, esos problemas, en términos, por lo menos para la mayor parte del electorado, estamos hablando en esos términos, y son sin duda todos factores que influyen en ese desprestigio de las instituciones. Entonces yo agregaría a eso que tú nombraste, el factor corrupción. Brasil, a días nada más de la asunción nuevamente de Lula da Silva, un claro cambio de signo político. ¿Y cómo está la situación de Brasil hoy? Bueno, sí, es un cambio muy importante para Brasil y para América Latina, creo, dada la figura de Lula, ¿no? La trayectoria que tiene Lula. La situación en Brasil pasan muchas cosas, ¿no? Constantemente. Bueno, va a ser una transición normal, eso creo ya está previsible. Hay dudas sobre si Bolsonaro va a pasar, va a poner la faja presidencial, que es una tradición aquí. A veces sale que sí, él mismo a veces dice que sí, o da a entender que sí, otra vez da a entender que no, hay un poco de dudas sobre eso, pero va a haber una franja, tal vez pueda haber alguna tentativa de los partidarios más radicalizados, del expresidente, que no reconocen la derrota, que no conocen la legitimidad del gobierno electo, pero esto va a estar muy controlado y en ese sentido no hay temores, a una imposibilidad ahí de esa asunción de ninguna forma. La situación es compleja porque primero el país salió muy polarizado, muy dividido, ¿verdad? O sea, por muy poco, entonces pues, tiene un margen muy pequeño. O sea, la gente lo puede decir, incluso por cómo se dio la polarización, sobre todo con un gran énfasis en el rechazo al otro, que en Brasil ganó la izquierda, Brasil se volcó a la izquierda, incluso porque quien ganó fue un frente democrático del cual el Partido de los Trabajadores y otros partidos de izquierda son parte, tal vez la parte principal, pero no la única, ¿no? Y justamente el triunfo se da, como se da por muy poco margen. Esos otros apoyos extras que el gobierno recibió fueron fundamentales. Y eso también está siendo un poco complexa la elaboración de ese nuevo gobierno, que supone, como le digo, un frente amplio de muchos partidos, muchos apoyos,
que incluso tuvo que incorporar algunos partidos que venían apoyando más o menos a Bolsonaro, no lo apoyaron explícitamente en las elecciones, pero habían dejado, no se habían posicionado a favor de, tampoco a favor de Lula, pero que han estado tradicionalmente con los gobiernos, con cualquier gobierno, ya estuvieron tradicionalmente con el gobierno del Partido de los Trabajadores anteriormente, se han incorporado o se van a incorporar seguramente. Pero y eso está, obviamente, el número de ministerios ha tenido que ser ampliado, obviamente, para dar cabida, para dar entrada y dar apoyo y mantener esos respaldos. Y eso a veces está siendo un poco difícil, sabemos que está siendo un poco difícil en esa conformación de ese nuevo gobierno. Aún no está, faltan muchos cargos para ser definidos, aunque algunos de los principales, como el Ministerio de Economía, Exteriores, ya han sido definidos. Pero, desde el punto de vista político, esa situación que se sabe que va a ser compleja para el gobierno va a contar con mayorías parlamentarias, creo que sí que va a contar con mayorías parlamentarias, pero precisa de una amplia negociación, una amplia capacidad de negociación. Yo creo que Lula la tiene, pero es importante saber que no estamos en el año 2002, 2003, cuando son 20 años después. La situación económica de Brasil es completamente diferente cuando asumió Lula el gobierno. Los datos económicos que surgieron a raíz de la transición muestran un país en una situación económica y financiera muy grave, y la situación social, ¿no? O sea, el Lula va a tener que lidiar con una gran parte de la población que no reconoce su legitimidad. No son, obviamente, el 49% de los que votaron a Bolsonaro, los que tienen esa actitud radical y que continúan enfrente a los cuarteles, acampados, pidiendo la intervención del ejército. Pero es un grupo movilizado, es un grupo que hace ruido, es un grupo que hace la semana pasada, o la semana retrasada, ¿no? O 2 semanas atrás, ahora pasan tan rápido estos días de diciembre que no me acuerdo si fue la semana pasada, la otra anterior. Hubo un movimiento, hubo un vandalismo grande en Brasilia, debe haber salido ahí en Uruguay, se quemaron muchos vehículos, hubo muchos destrozos por parte de estos grupos radicalizados, bolsonaristas, que no aceptan la elección de Lula. Entonces, ese es un problema importante también. Eso tiene que ser acalmado, tiene que ser mínimamente pacificado, evitar que esto, o sea, no es algo que va a interferir en la acción del gobierno, pero es algo que va a requerir algún tipo de acción, va a requerir algún tipo de acción, probablemente, y bueno, hay que hacerlo eso con mucho cuidado. Pero Gracias. es eso, Sí. por ahí. Gracias por la entrevista, Hugo. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Ana María, a las órdenes.